Ocurre una pandemia y el mercado de valores vuelve a máximos históricos en 6 meses. La inflación de Estados Unidos alcanza los niveles más altos en más de 50 años y el mercado de valores marca un nuevo máximo histórico en menos de un año. Una guerra comercial desgarra el tejido económico que ha definido el comercio mundial desde la Segunda Guerra Mundial y en 3 meses el mercado de valores está de nuevo en máximos históricos. Y ahora estalla una guerra por recursos naturales, interrumpiendo el suministro de la materia prima más esencial que impulsa la economía global, y en solo unas pocas semanas el mercado de valores vuelve a estar en máximos históricos. Hemos visto esto una y otra vez durante los últimos 15 años. Cada una de las correcciones del mercado de valores fue revertida inmediatamente. Mejor es que no se acostumbren a ello, porque los mismos factores que han estado causando este comportamiento, esta implacable psicología de comprar en cada caída, se están revirtiendo por completo mientras hablamos. Para la mayoría de los inversores, esto va a ser una llamada de atención, provocando un sufrimiento financiero devastador. Pero para una pequeña fracción de inversores que estén dispuestos a tomar las decisiones correctas, esto les abrirá las puertas a una oportunidad generacional de crear riqueza. Y vamos a mostrarle exactamente cómo. En solo los últimos 12 meses, el índice S&P500 ha subido más del 50%. El crecimiento del PIB real en Estados Unidos en el mismo periodo fue solo de un 2,5%. Con la guerra en Irán provocando un repunte brusco en el precio del petróleo, las estimaciones sugieren ahora que el crecimiento del PIB se sitúa cerca del 1,2% anual. Parece que no importa lo que le ocurra a la economía de Estados Unidos. No importa cuánto se deteriore. Nada puede frenar al mercado de valores en su camino hacia nuevos máximos históricos en muy poco tiempo. Sin embargo, este no ha sido siempre el caso. Entre 1998 y 2011, la rentabilidad media anual del S&P500 estuvo cerca del 0%, y esto con un crecimiento del PIB real aproximadamente al mismo nivel que está hoy. Así que fue más de una década completa en la que el mercado de valores no pudo superar a la economía. Obtuvimos resultados muy similares entre 1973 y 1980, un intervalo de 7 años. Y lo mismo ocurrió entre 1929 y 1954, un período de 24 años donde el mercado de valores igualó simplemente a una economía mediocre. Ahora bien, aunque parezca absurdo, este no es un mercado de valores impostado. Hay razones reales de por qué esto ha estado sucediendo. Si comparamos el comportamiento del índice S&P500 frente al crecimiento de los beneficios empresariales durante los últimos 15 años, vemos realmente que los beneficios han crecido al mismo ritmo que el S&P500 tras haber superado una crisis de deuda soberana en Europa, una pandemia global, un shock del petróleo con la invasión rusa de Ucrania, una guerra comercial como no hemos visto en 100 años y ahora el cierre del estrecho de Hormuz. Aunque durante el mismo espacio de tiempo, el PIB en los Estados Unidos ha crecido en verdad menos de una cuarta parte del avance del S&P500. Y los ingresos personales reales, es decir, cuánto percibe la gente a través de sus nóminas, apenas han crecido una décima parte frente al S&P500. Por lo tanto, aquí está la verdadera divergencia que necesita ser analizada. ¿Cómo han logrado las empresas estadounidenses aumentar sus beneficios a tal ritmo mientras los salarios han permanecido prácticamente estancados durante los últimos 15 años? Ahora bien, como vamos a ver, esto puede no durar mucho más tiempo. Warren Buffett pronunció la célebre frase: en mi opinión, hay que ser extremadamente optimista para creer que los beneficios corporativos como porcentaje del PIB
pueden, de manera prolongada en el tiempo, mantenerse muy por encima del 6%. Se trata de una afirmación de vital importancia que debemos tener muy presente hoy, porque si observamos a cuánto ascienden hoy los beneficios corporativos como porcentaje del PIB, se sitúan en el 12%. Esto es el doble de lo que Warren Buffett ha sugerido como techo para los beneficios corporativos en proporción a la economía. Lo que es aún más impresionante es que hemos estado significativamente por encima de este rango durante los últimos 15 años. Es importante entender por qué los beneficios empresariales deberían, teóricamente, mantenerse limitados como porcentaje del PIB. Y existen dos razones. La primera es que unos elevados beneficios atraen naturalmente a la competencia. Por ejemplo, si la empresa A es capaz de que sus costes sean sustancialmente inferiores a sus ingresos, es muy probable que veamos nuevas empresas entrando en el mercado para competir con la empresa A. Esas nuevas compañías intentarán ganarse a los clientes ofreciendo precios más bajos, lo que eventualmente obligará a la empresa A a reducir sus precios para seguir siendo competitiva. El segundo motivo por el que los beneficios empresariales suelen estar limitados es lo que nosotros llamamos un proceso de retroalimentación negativa. Cuando los beneficios corporativos crecen hasta convertirse en una parte muy grande del PIB, esto significa que el resto de la economía se ha contraído en proporción a dichos beneficios. Eso suele ocurrir a expensas de los salarios de los trabajadores, y puesto que los trabajadores son a su vez consumidores, si sus salarios caen, la demanda de bienes y servicios se debilita, lo que acaba mermando de forma natural los beneficios corporativos. Por ello, habitualmente, los beneficios empresariales no suelen sobrepasar un determinado umbral. Esta es la razón por la que durante la mayor parte de la historia financiera hemos visto que los beneficios y la renta personal crecen a un ritmo prácticamente idéntico. Así pues, la pregunta hoy es, ¿qué ha permitido a los beneficios empresariales desafiar la ley de la gravedad? Ciertamente, aunque existen múltiples factores que contribuyen a esta brecha, hay una variable principal que define todo nuestro sistema financiero y es la responsable indirecta de todo cuanto acontece. Y esto es clave para entenderlo, porque esa misma fuerza podría, para bien o para mal, hacer que todo se revierta. Y esta fuerza no es otra que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Ahora bien, puede que no haya pretendido causar estos problemas, pero su configuración interna sesgada conduce inevitablemente a este resultado. Cada vez que una gran crisis económica golpea a la economía real, la Fed inyecta liquidez y baja su tipo de interés para estabilizar el sistema financiero. El problema reside en que la Reserva Federal inyecta liquidez directamente a través del sistema bancario, y esto beneficia en exceso, vía efecto Cantillon, a los grandes deudores, es decir, a las grandes empresas. En otras palabras, cada vez que estalla una crisis, el capital fluye hacia el sector corporativo estadounidense. Gran parte se embolsa como beneficio neto, mientras solo una fracción llega al salario del trabajador medio. Como ha dicho recientemente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la Fed es un motor de desigualdad. Por lo tanto, el propio diseño de la Reserva Federal, que controla la oferta de nuestros dólares, ha generado un colchón mucho mayor para los beneficios de las corporaciones que para el salario medio estadounidense. Y esto es, en gran medida, lo que ha ayudado a que esta brecha llegue a ser lo que es hoy. Pero como ya hemos mencionado, el panorama está a punto de cambiar radicalmente. Este es el promedio de 4 años de inflación subyacente en los Estados Unidos. Y como pueden ver, en las décadas de 2000 y 2010, la inflación se mantuvo sistemáticamente por debajo del 3%. Este entorno de baja inflación ha permitido a la Reserva Federal intervenir de forma recurrente
para rescatar al sector empresarial ante cualquier signo de debilidad. Así ocurrió durante la gran crisis financiera, cuando la Reserva Federal fue capaz de recortar los tipos al 0% e inyectar cantidades enormes de liquidez. Y en respuesta a la pandemia en 2020, la Fed bajó el precio del dinero al 0% e inundó el sistema con liquidez sin precedentes. Todo ello solo fue posible gracias al entorno de baja inflación que predominaba en aquel período. Pero ahora observen lo que ha sucedido en los últimos años. La inflación en los Estados Unidos ha mantenido una tendencia alcista, anclándose en niveles no vistos desde la década de 1980. En respuesta, la Reserva Federal se ha visto obligada a mantener los tipos de interés elevados, aún con una confianza del consumidor en mínimos históricos, y tras encadenar varios datos de PIB mediocres durante este periodo. De hecho, es perfectamente posible que la inflación se mantenga extremadamente persistente y la Reserva Federal se vea obligada a elevar el precio del dinero una vez más. Si este escenario se materializase, se esfumaría de inmediato todo el colchón que ha protegido a las grandes empresas durante los últimos 15 años. Por el momento, aún no nos encontramos en ese punto. Y esta es la razón por la que la bolsa muestra solidez hoy en día y podría, de hecho, prolongar esta fortaleza en los próximos meses. Sin embargo, nosotros estimamos muy probable que la Fed comience a subir los tipos de interés tan pronto como a finales de este año. Y esto es precisamente lo que provocó que los beneficios empresariales colapsaran en 2008, en 2001 y en múltiples ocasiones durante la década de 1970. Con todo, esto no significa que usted deba liquidar toda su cartera de acciones, pero sí debería estar posicionándose para capitalizar las oportunidades que van a surgir con los mayores picos de volatilidad en los próximos años. Planificar con antelación estos periodos es lo que puede permitirles sacar partido del pánico, en lugar de hacer lo que el 90% de los inversores van a hacer, que es vender en mínimos. Nosotros seguimos asignando capital a parcelas del mercado que, a nuestro juicio, pueden comportarse bien pese a la volatilidad. Existen sectores específicos capaces de registrar rentabilidades extraordinarias en este tipo de entorno. De hecho, hemos concentrado aproximadamente el 80% de la cartera de juego de mercados en apenas 10 valores dentro de estas áreas. El primero es la biotecnología. Algunas empresas del sector están logrando avances disruptivos y flujos ingentes de capital están entrando en este espacio. La industria biotecnológica ya se ha revalorizado un 80% solo en el último año, batiendo con creces al S&P 500. Pero creemos que todavía tiene mucho recorrido al alza y existen valores excepcionales en este segmento que pueden ofrecer rentabilidades sobresalientes. La minería de metales básicos para la industria es otra de las parcelas donde hemos estado posicionados y ha batido al S&P 500 en más de un 100%. Hemos mantenido diversas posiciones en este sector durante los últimos meses, pero esto es solo el principio. Los metales básicos son el insumo principal para la electrificación, los centros de datos y toda la infraestructura que sostiene el actual auge tecnológico. Esta es la apuesta por la IA de la que nadie está hablando y que se verá potenciada por una mayor inflación y la desglobalización. Nuestro objetivo es que el mayor número posible de nuestros seguidores logre capitalizar estas oportunidades. Por ello, hemos preparado una invitación especial para que prueben nuestra suscripción a una fracción de su coste habitual pinchando en el enlace inferior. Hemos ampliado la vigencia de esta oferta, pero por tiempo limitado. Queremos asegurar que cualquiera que esté interesado en acceder al análisis de estos valores pueda hacerlo. Así pues, puede hacer clic en el enlace de abajo para obtener acceso completo a nuestro servicio mediante una prueba de 90 días por un precio simbólico. Gracias por vernos.